Según Génesis, al principio la tierra no tenía forma, estaba vacía y cubierta de agua. Esta descripción coincide con lo que los científicos han descubierto. Se dice que al principio nuestro planeta tenía una atmósfera irrespirable y sin oxígeno, y que todo se veía como una escena de ciencia ficción. Nuevas investigaciones indican que la Tierra era un mundo de agua, donde había poco o nada de suelo seco. En 1596 se observó que las costas opuestas del Océano Atlántico tienen formas similares y parecen haber encajado en algún momento pasado. Desde entonces se propusieron muchas teorías para explicar esta aparente complementariedad, pero el supuesto de una Tierra sólida hizo que estas diversas propuestas fueran difíciles de aceptar. Los geólogos asumían que las principales características de la Tierra eran fijas. ¿Y qué decía la Biblia sobre las montañas? Pues ya antes de Cristo la Biblia explicaba que las montañas subieron y los valles bajaron. Lo que sabemos hoy es que la formación de una montaña es consecuencia de la deformación de la corteza terrestre, conocido como orogénesis. Las placas chocan entre sí y se elevan como si fuera el capó de un coche en una colisión frontal. Cuando ejercen fuerzas entre sí, hacen que la litosfera se pliegue, con una vena bajando y la otra hacia arriba, creando una cresta de diversos grados de elevación. Lo interesante es que una montaña puede seguir creciendo. Si las placas de abajo se mueven, empujan las montañas hacia arriba, haciéndolas más altas de lo que eran. Otro tipo de montañas son las montañas volcánicas. Se forman cuando la roca fundida o magma es empujada hacia arriba y se acumula en un depósito que está varios kilómetros por debajo de la superficie del suelo. Cuando el magma empuja la corteza hacia arriba, pero se endurece antes de entrar en erupción, en la superficie se forma la montaña. Así que la conclusión científica es que las montañas suben y bajan, van surgiendo o desapareciendo. También sabemos que en la antigüedad las montañas de hoy estuvieron alguna vez bajo los océanos, tal como decía la Biblia. Otro detalle que nos deja el registro bíblico es que Él riega las montañas desde sus cuartos superiores. La tierra se sacia con el fruto de tus obras. Sabemos que las montañas son almacenes de agua. Las montañas proveen entre el 60 y el 80% de agua fresca al mundo. En muchos países las cumbres conservan la nieve invernal y liberan paulatinamente el líquido en primavera y verano. En las regiones áridas el riego depende del deshielo de cimas lejanas y muchas laderas cuentan con bosques que absorben las lluvias como esponjas, haciendo que el agua descienda gradualmente hasta los ríos sin provocar inundaciones destructivas.